Bienvenidos a Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. Soy el padre Arturo Alcántara Arcos de la diócesis de Aversa en Italia, donde pertenezco a la comunidad diocesana de la Piccola Casetta di Nazareth. En esta ocasión tengo el enorme privilegio de presentarles una serie dedicada a los personajes de la Pasión. En esta ocasión, en forma específica, tendremos la posibilidad de contemplar una obra de Jacopo Robusti, mejor conocido como Il Tintoretto. Como una cuestión metodológica, quisiera decirles que en esta ocasión no hablaré sobre los detalles de la historia de la obra, sobre los detalles de cuándo se realizó y del contexto en el que surgió, pero sí que haré mención de algunas cápsulas, algunas publicaciones realizadas por esta misma institución sobre esta obra. En forma específica de esta obra tenemos presente cómo la estudiosa italiana Francesca Conti y la estudiosa mexicana María del Sol Piñeiro han publicado, ambas dos, ya videos sobre esta obra que estamos considerando. Y quien les habla también ha publicado, como parte de la serie de las escenas del Via Crucis bíblico, una cápsula dedicada por entero a esta obra. Así pues, sin más prolegómenos, pasamos ahora directamente a la obra que nos ocupa en este momento. Y bien, Jacopo Robusti, como ustedes pueden ver, dedica en esta obra, por así decir, un primer plano completo en el que se ven a tres de los apóstoles del Señor. Del lado izquierdo se puede ver a Simón Pedro y del lado derecho se pueden ver a dos hermanos apóstoles, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, hijo de Zebedeo. Arriba se ve al protagonista principal, a nuestro Señor Jesucristo, y a un lado se pueden ver una serie de soldados y arriba a un ángel. Aparentemente estos son todos y solamente los únicos personajes de esta particular imagen de Il Tintoretto. Pero intentemos acercarnos ahora a cada uno de ellos y veamos más bien si son solamente estos los personajes que la obra nos presenta. Por un lado, como hemos dicho, tenemos a Simón Pedro, pescador originario del norte de Israel, que junto con su hermano Andrés se dedicaba a este oficio. Y después tenemos a los otros dos hermanos que identificamos claramente por el patronímico, hijos de Zebedeo, como era en Israel en el siglo I, no solamente en el siglo I, pero en el siglo I, que es el momento que nos ocupa. Después de ello, vemos en forma particular cómo los apóstoles duermen. Y es que en este momento es necesario recordar en qué escena de la pasión nos encontramos. Es el inicio prácticamente. Los apóstoles han apenas terminado de celebrar lo que nosotros cristianos llamamos la última cena, y tras ello han salido. Y bien, vemos entonces este primer plano y vemos cómo los apóstoles duermen. Ellos, como veremos más adelante, han tenido que tomar una serie de copas de vino en forma ritual, y esto al menos en parte nos permite justificarles por el hecho de que entonces duerman. Vemos al Señor Jesús y vemos al ángel, pero justo en medio se encuentran algunos soldados. Estos soldados, si no han hecho recorrer mares de tinta, sí, cuando menos ríos de tinta, sí que han hecho recorrer. ¿Por qué? Surge hasta el día de hoy la pregunta, ¿son soldados romanos o son los así llamados soldados del templo? Y esto nos presenta inmediatamente una cuestión de tipo jurídico. Si eran soldados romanos, pregunta, ¿cómo es que obedecen a las autoridades del Templo de Jerusalén? Cosa que lo hace sumamente difícil. Y si eran, por el contrario, soldados del Templo de Jerusalén, una especie, diríamos nosotros hoy, de seguridad privada, ¿tendrían ellos entonces la autoridad jurídica para salir de los confines del templo y arrestar a alguien? Pregunta. Y la respuesta, por supuesto, es complicada en ambos casos. Así, buena parte de los estudiosos han considerado que se trata de la presencia de ambos dos, de soldados romanos y a la vez también de soldados
por así decir y resumir, del templo. Tras esta presentación, entonces, parecería como si ya hemos hablado de los varios personajes. Jesús, el ángel que presenta el cáliz al Señor, mientras Jesús responderá: Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz. Y sin embargo, hay dos personajes más, silenciosos sin embargo. Fíjese bien en la imagen. El primero de estos es el jardín. San Juan el Evangelista no habla nunca de huerto, habla de jardín. Y esto porque Juan, que ama presentar elementos del Primer Testamento, nos permite unirlos con la realidad del Nuevo Testamento. Es en un jardín donde fue creado el primer hombre. Es en un jardín donde el primer hombre, Adán, fue tentado y fue derrotado. Y así es en un jardín donde el nuevo y definitivo Adán que está aquí presente, Jesucristo, será tentado, pero en esta ocasión será Él el vencedor. Y hay otro personaje silencioso, el que da sentido a toda esta obra, que es el cáliz. El cáliz que es presentado a Jesús. Sí, porque un oyente judío del siglo I, cuando leía el Evangelio en detalle, se daba cuenta de que se hablaba de que después de haber cantado el himno salieron. Sí, porque en la cena judía hay 4 copas de vino ritual que se deben beber. Por eso hemos dicho que hay que perdonar al menos en parte a los apóstoles por dormir. Pero entre la tercera y la cuarta se cantaba el himno, ese himno del que habla el Nuevo Testamento. Y sin embargo salen. Queda incompleta la escena, queda incompleta la cena pascual que habían de celebrar. Y sin embargo, el texto del Evangelio nos habla de que el ángel presenta una copa, pero Jesús no nos dice el Evangelio que la beba, nos dice más bien que pide: Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz. Y tras ello, entonces, sabemos que la escena se termina así. Pero al día siguiente, el Viernes Santo, fíjese bien en el texto del Evangelio, poco antes de morir, Jesús dirá: tengo sed, y le acercan una bebida que es un derivado en el fondo del vino, terminando con ello la cena pascual, donde la quinta copa, la del Mesías, como dice Jesús, la ha de beber en la casa del Padre Celestial. Terminamos y nos despedimos hoy con un pensamiento de San Efrén de Siria, diácono de Siria, muerto en el año 373, el cual dice: toda la sangre de todos los mártires a lo largo de la historia no sería suficiente para llevar a cabo lo que la sangre presente en ese cáliz, la sangre de Jesucristo, ha realizado. Así pues, en forma universal podemos pedir que sepamos distinguir entre los valores más importantes, donde todas las demás actividades, todas las demás realizaciones serían menores. Desde Museo Sumaya Fundación Carlos Slim, les agradezco por su atención y tendremos ocasión de vernos mañana Viernes Santo, para seguir en este recorrido de los personajes de la Pasión del Señor. Muchas gracias de nuevo y hasta entonces.